hay? Buenos días a todos. Yo soy José Miguel Sáez, de Cardiología Infantil. Agradeceros a los organizadores la invitación a vuestro curso de ecografía en diagnóstico prenatal, tanto al doctor Ruiz como a mí. Yo voy a hablaros de las arritmias fetales. Las arritmias fetales intentaré hacerlo lo más sencillo posible y lo más entendible. Bueno, lo primero sería definir qué es taquicardia. Taquicardia fetal sería las frecuencias cardíacas fetales por encima de los 180 latidos minuto y bradicardia las frecuencias por debajo de los 100 latidos minuto. Y una arritmia fetal es cualquier irregularidad que se produce en el ritmo cardíaco no asociado a una contracción uterina. Dentro de las clasificaciones de las arritmias, pues bueno, lo más frecuente de todos son las extrasístoles. Las extrasístoles es la consulta más frecuente por arritmia, representa aproximadamente el 90%. Son ritmos irregulares. Vamos a detectar en la exploración ecográfica que pierde el ritmo el feto. Y dentro de las taquicardias, lo más frecuente es la taquicardia supraventricular, lo que nosotros denominamos la taquicardia supraventricular con conducción 1-1, que eso quiere decir que cada contracción auricular habrá siempre una contracción ventricular. Representa el 73 o 75% de todas las taquicardias, o lo que conocemos como la taquicardia paroxística supraventricular. Y después, en segundo lugar, ya con menos frecuencia, que representa un tercio o un 25%, es el flúter auricular, que es otra taquicardia supraventricular menos frecuente. Las taquicardias ventriculares son muy raras en la época fetal, y ya como bradicardia es el bloqueo auriculoventricular. El bloqueo auriculoventricular, y os he puesto ahí abajo el síndrome de QT largo, porque sí que se puede, como hay una manifestación durante la época fetal de este síndrome, que es un síndrome arritmogénico grave, con taquicardias ventriculares en la época postnatal, y que se manifiesta en la época fetal como una bradicardia fetal mantenida. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar cuando vamos a enfrentarnos a una arritmia fetal? Bueno, lo primero es la frecuencia cardíaca. Lo segundo es que hay que evaluar qué relación existe entre las aurículas y los ventrículos. En pocas palabras, ¿cuál es la frecuencia auricular y cuál es la frecuencia ventricular? ¿Coinciden las dos frecuencias o una es más rápida que la otra? En tercer lugar, si hay o no hay cardiopatía. En cuarto lugar, la evaluación subjetiva de la función ventricular. ¿Qué sensación nos da ese corazón? ¿Se contrae bien? ¿Se contrae mal? Es una evaluación subjetiva que viene producto de haber visto pues, muchos corazones fetales durante las exploraciones de rutina. Y en quinto lugar, si hay o no hay hidros. Como la manifestación fetal de lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué método es el que utilizamos para el diagnóstico de las arritmias? Básicamente la ecocardiografía en modo M. Todos los aparatos tienen el 2D y tienen una tecla que es el modo M, que es la herramienta que vamos a utilizar para poder diagnosticarlas. Aunque también utilizaremos la ecografía bidimensional para poder situar bien, como luego veremos, el modo M. También se describe el Doppler pulsado. Y luego ya esto de la magnetocardiografía fetal, que son técnicas experimentales y que no están al alcance clínico diario. Es intentar hacer desde fuera un electrocardiograma al feto. Vale. Entonces, como no podemos hacerle un electrocardiograma al feto, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a recoger los movimientos de la pared, tanto auricular como de la pared ventricular. Esto va a ser como una especie de electrocardiograma mecánico. El movimiento de la pared auricular será lo que se llama la sístole auricular, lo que es la onda P del electrocardiograma, y el movimiento de la pared ventricular es el QRS del electrocardiograma. Este es un esquema, ahí os he puesto el traductor, el corazón. Entonces, en el modo M, es una línea que sale del traductor, y entonces va a recoger los movimientos por donde pasa.
Si recogemos los movimientos de la aurícula, tendremos las ondas auriculares, lo que sería la onda P del electrocardiograma. Y cuando recogemos los movimientos del ventrículo, serían el QRS. Aquí lo tenemos. Entonces, nos hemos situado en 2D, hemos cogido el corazón, lanzamos el modo M, en la parte de arriba estaremos recogiendo la pared de la aurícula, o sea, esto de aquí negro es el interior de la aurícula derecha, esto de aquí veremos las oscilaciones en modo M, aquí vemos las oscilaciones en el tiempo de la pared auricular, cada oscilación es una contracción auricular, y en la parte de abajo, como corresponde, veremos los movimientos del ventrículo. Entonces podremos establecer qué relación existe entre las aurículas y el ventrículo, porque tienen que haber las mismas contracciones ventriculares que auriculares, en condiciones normales. Entonces aquí ya lo tenemos en movimiento, a veces cuesta un poquito más o a veces cuesta un poquito menos, hay que coger el 2D, situar el modo M, vemos por la parte de abajo cómo va corriendo el modo M, y esta parte de aquí son las contracciones auriculares. A veces se cogen mejor, otras veces se cogen peor, a veces la aurícula izquierda se coge mejor, a veces eso ya es una cuestión de dedicarle un poquito de tiempo y de paciencia. Y luego, en la parte de aquí abajo, las contracciones ventriculares. También está descrito, y viene en los libros, el ecodoppler. Nosotros el ecodoppler no lo utilizamos, hay dos técnicas, una técnica que consiste en introducir dentro del ventrículo izquierdo el volumen pulsado, se pone en el ventrículo izquierdo con el objetivo de sacar tanto el flujo mitral, que es este de aquí, y el flujo de la salida aórtea. Como el corazón del feto es tan pequeñito, tú te pones ahí dentro y sacas los dos flujos al mismo tiempo. La onda mitral tiene el flujo de transmitral tiene estas dos ondas. La segunda onda es la onda auricular, que correspondería a la contracción auricular, a la onda P, y la sangre que sale del corazón la veríamos por aquí, porque la sangre va a salir por aquí así, y entonces sería el QRS. Ya tendríamos un poco la relación entre aurículas y ventrículos. Es una forma de ver el electrocardiograma desde el punto de vista del Doppler pulsado. También se ha utilizado lo que se llama el pulsado en aortocava, en la parte superior del mediastino, se abre el volumen muestra del pulsado y recogemos al mismo tiempo el flujo en la cava y el flujo en la aorta. El flujo en la aorta es este de aquí, es esta onda más alta, más grande, que sería el QRS, y por aquí abajo veríamos el flujo venoso de la vena cava inferior. Hemos tenido que dibujar aquí bien y perfilar las curvas del flujo venoso para poder identificar de manera correcta una pequeña onda que hay aquí, que sería la contracción auricular. Entonces, esto es muy elegante, pero luego en la práctica no lo hacemos porque primero es muy engorroso, cualquier pequeño movimiento altera las curvas, y esto es con frecuencias cardíacas de 140 a 150, cuando está en taquicardia a 250 o 260 latidos minuto, todo se comprime y es muy difícil identificar la taquicardia y sacar alguna conclusión. Nosotros, como rutina, no las utilizamos. Esto sería el Doppler pulsado en el interior del ventrículo izquierdo, que luego sí que veremos que lo utilizamos para los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, ¿entiendes? Y entonces, pues ahí está el Doppler pulsado dentro del ventrículo izquierdo y está recogiendo la parte de arriba, son el llenado del ventrículo a través de la válvula mitral con sus dos ondas, la onda E y la onda A, y hacia abajo de la curva la salida del ventrículo, el QRS. Bueno, vamos a ir ahora ya a arritmias concretas. Las extrasístoles auriculares, ya hemos dicho que son las arritmias más frecuentes, es un trastorno benigno, no requiere tratamiento ni en época fetal ni en la postnatal, suelen verse en el último trimestre y se ha asociado en ocasiones con amplios aneurismas de la fosa oval, digamos un poco esas fosas ovales grandes que de manera mecánica, por el estímulo mecánico irritativo, pudieran provocar estos extrasístoles auriculares. Si son aislados, pues no tienen la menor importancia. El asunto es reconocer si hay si a veces los extrasístoles es uno o dos o tres seguidos, lo cual le llamamos dobletes o tripletes, y entonces esto sí que es un mecanismo que pueda desarrollar taquicardias supraventriculares entre un 6 y un 12%.
Las extrasístoles auriculares también se llaman contracciones auriculares prematuras, son latidos anticipados, ¿de acuerdo? Es lo que es la pérdida del ritmo del corazón, o sea, el pum, 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 es esa cadencia, eso es un extrasístole auricular. En un esquema, este esquema lo utilizamos para, en la parte de arriba, las contracciones auriculares, y en la parte de abajo las contracciones ventriculares. Este punto rojo es una contracción auricular prematura, es un latido anticipado, ¿dónde? Auricular. Y en la parte de abajo, del esquema, esto sería un extrasístole ventricular, una contracción ventricular prematura. Las extrasístoles ventriculares son extremadamente raras durante la época fetal, ¿eh? Y este sería el modo M. Entonces, aquí en la parte de arriba, toda esta parte de arriba, corresponde a todas las contracciones auriculares, y si os fijáis, en el quinto latido, creo, en el quinto latido, o sea, cómo lleva un ritmo la contracción auricular, y a este se ha adelantado. Esto es una contracción adelantada auricular, un extrasístole auricular. Después del extrasístole auricular, si veis, se produce aquí una especie de pausa, y es la sensación esa de que el corazón se para. En ocasiones vienen remitidos como bloqueo, como que el corazón ha hecho una cosa y luego se ha parado, ¿no? Pues eso son extrasístoles, porque después del extrasístole viene esta pausa, que a veces es pues más prolongada o menos prolongada. Ya os he dicho que esto es un trastorno benigno. En segundo lugar, ya las taquicardias supraventriculares, las frecuencias cardíacas rápidas, son las taquicardias más frecuentes. Aparecen sobre la segunda mitad de la gestación, provocan frecuencias entre los 220 y los 300 latidos minuto, y hay una cosa que es típica, y es que hay sincronía entre las aurículas y los ventrículos. Hay tantas contracciones auriculares como contracciones ventriculares. Es lo que se conoce como conducción 1-1, una aurícula, un ventrículo. El comienzo y la parada de la taquicardia son abruptas, por eso se llaman paroxísticas. Y tenemos varias formas. Las formas intermitentes es que durante una exploración la vemos que el feto está entrando y saliendo de la taquicardia, o las formas incesantes o permanentes, pues que son pues permanentes. Este sería el esquema. La parte de arriba serían las contracciones auriculares y la parte de abajo las contracciones ventriculares. Y aquí abajo, pues en modo M. Esto sería el... Pues no va. Disculpadme. Esto sería en 2D, como lo veríamos. Este no va a ir, ¿no? Bueno, pues ya. En 2D ya nos hemos situado, vemos el feto que va deprisa, nos situamos con el modo M, y aquí estamos recogiendo las estructuras. En la parte de arriba, las aurículas, y en la parte de abajo, los ventrículos. Nos paramos y entonces podemos ya coger y estudiarlo. Si en este caso, por ejemplo, en la parte de arriba, pues esto son 4 cavidades, la parte de arriba es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, en la parte de arriba estaríamos cogiendo los movimientos y las oscilaciones de la contracción ventricular, mediríamos la frecuencia ventricular. En la parte de abajo, que es esta zona de aquí, estaría aquí reflejado en el modo M, y serían las montañitas esas, serían las contracciones auriculares, las mediríamos y veríamos que coinciden a 220, 230 latidos minuto. Es una taquicardia supraventricular con conducción 1-1. Esto es lo mismo, a veces conseguir ver bien las contracciones auriculares a veces es un poquito laborioso. En este caso, por ejemplo, pues se recogen muy bien, tanto en la parte de arriba las contracciones auriculares como las contracciones ventriculares en la parte de abajo. A veces cuesta, ¿eh? Pero es interesante para poder diferenciarlo de lo que es el flúter auricular. El flúter auricular es la segunda taquicardia en frecuencia, ocurre aproximadamente durante el final de la gestación, durante el tercer trimestre.
Las frecuencias auriculares son muy rápidas, pueden oscilar entre los 400 o 600 latidos minuto la contracción auricular, pero todas las contracciones auriculares no van a pasar al ventrículo. Digamos que el corazón tiene un mecanismo fisiológico de defensa en el nodo auriculoventricular y no puede consentir que el corazón se ponga a 600 latidos minuto o a 500 latidos minuto. Entonces, cada dos ondas auriculares, cada dos contracciones auriculares, que es lo más frecuente, suele pasar una. Es lo que se llama conducción 2-1. ¿De acuerdo? De tal manera que suele ser siempre la mitad de la frecuencia cardíaca auricular. Ese sería el esquema. Entonces, en el esquema veríamos que aquí, en este caso, las aurículas van muy deprisa y los ventrículos irían aproximadamente a la mitad de la frecuencia auricular. Aquí abajo tenemos el modo M. Vemos este festoneado que son todas las contracciones auriculares a 400 latidos minuto, pero sin embargo la frecuencia ventricular es la mitad. ¿De acuerdo? Este también es otro modo M. Vemos en la parte de arriba el festoneado de todas estas contracciones auriculares y en la parte de abajo como la frecuencia ventricular pues viene a ser la mitad de la frecuencia auricular. Este sería un esquema sencillo para establecer un diagnóstico de una taquicardia supraventricular. Que las aurículas y los ventrículos, frecuencias cardíacas, por supuesto, en taquicardia por encima de los 200 latidos minuto, porque hasta los 180 o 200 latidos minuto podría ser taquicardias sinusales, Pero por encima de los 220 latidos minuto, pues si la aurícula y el ventrículo van a la misma frecuencia, pues entonces tendríamos una taquicardia paroxística supraventricular con conducción 1-1. Si las aurículas van más deprisa que los ventrículos, un flúter auricular. Y si esta de aquí, que es extremadamente rara en la época fetal, los ventrículos fueran más deprisa que las aurículas, tendríamos una taquicardia ventricular. Esto es muy raro. Dentro del compromiso fetal, dentro del estudio ecocardiográfico, también tenemos que evaluar la presencia de hidros como manifestación de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo se entran hidros? Pues depende del tiempo que el feto esté en taquicardia. De la frecuencia cardíaca, porque a veces hay frecuencias cardíacas de taquicardia supraventricular a 300 latidos minuto, son frecuencias muy rápidas, y también de la edad gestacional, cuanto más joven sea. Las opciones de tratamiento, pues las opciones de tratamiento tenemos tres opciones. El tratamiento transplacentario con antiarrítmicos vía oral a la madre, la administración fetal directa de antiarrítmicos y el parto del feto y con manejo postnatal. Indudablemente el parto es el tratamiento de elección para la taquicardia fetal con un feto a término que podría rondar las 36 semanas. A partir de ese momento pues ya deberíamos de evaluar la posibilidad de tratarlo, de sacarlo y de tratarlo. Y aquí una serie de aspectos que es lo que hacemos, ¿no? Pues comenzamos el tratamiento siempre en el hospital y a la madre le hacemos un electrocardiograma, porque a la madre la vamos a someter a unas dosis elevadas de antiarrítmicos. Hay que hacer una historia clínica a la madre, preguntarle si tiene alguna enfermedad, por supuesto, y algo que pudiera contraindicar, sobre todo el tratamiento con digoxina y con flecainida, como luego veremos. El tratamiento lo damos por vía oral, están descritas pautas por vía intravenosa, nunca hemos utilizado la vía intravenosa. Hay que hacer una monitorización fetal externa en planta, le hacemos un ecodiario al feto hasta que esté predominantemente en ritmo sinusal, y es también recomendable hacer un electrocardiograma, si no diario, casi 2 días a la madre, sobre todo durante las fases iniciales, durante la primera semana, que se le va a dar mucho tratamiento antiarrítmico y ver si hay repercusión de estos medicamentos sobre el electrocardiograma materno. Se hace tratamiento hospitalario hasta que el feto esté predominantemente en ritmo sinusal. Cuando la taquicardia ya la tengamos controlada, habitualmente una taquicardia viene a controlarse alrededor de los 6 días, a veces puede tardar 3 semanas, sobre todo cuando hay hidrops, que cuesta más el hacerse con ella. Y una vez que se ha controlado, el tratamiento antiarrítmico se mantiene hasta el momento del parto. Si ya 24 horas antes o cuando se empiece con el trabajo del parto, entonces sí que es recomendable retirar sobre todo la digoxina. Las tasas de conversión, pues bueno, con taquicardia supraventricular son 90% o superiores y para el flúter son un poquito más bajas.
A veces el flúter no se consigue revertir el flúter, ni se consigue quitar el flúter, pero sí que conseguimos que a lo mejor el flúter entre en un bloqueo AV en vez de 2.1 en 3.1 y con frecuencias cardíacas de 500 en flúter a lo mejor conseguimos que esté a 180, 200 latidos minuto el ventrículo, que esa es la frecuencia fetal real, la frecuencia ventricular. Entonces, pues no hemos conseguido quitar el flúter, pero hemos conseguido bloquear el nodo V del feto y que la taquicardia fetal no sea tan rápida. Si hay hidros, la respuesta es más lenta y lo habitual es que necesiten empezar con 2 antiarrítmicos. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos? Bueno, la digoxina es la que más utilizamos, es la más conocida, la más ensayada, la que conocemos todos los efectos secundarios, tenemos niveles, podemos hacer niveles, y es con la que se suele empezar. Luego tenemos la flecainida, que tiene muy buena transferencia a través de la placenta. Y la combinación, cuando tenemos que juntar dos, juntamos digoxina más flecainida, que es la que mejor éxitos da. Y sobre todo con el feto con hidros. Con el feto con hidros la recomendación es empezar con los 2 medicamentos. En tercer lugar ya tenemos el sotalol. El sotalol también está indicado, funciona bien para las taquicardias supraventriculares y para muchos centros es el antiarrítmico de elección cuando hay flúter auricular. Y luego, en cuarto lugar, tenemos la amiodarona. La amiodarona es un fármaco de cuando ya han fracasado, cuando no hemos conseguido hacernos con la taquicardia con ninguno de estos anteriores, entonces tenemos la amiodarona, que en realidad es útil para cualquier tipo de arritmia, pero que se intenta reservar un poco porque es un medicamento de muy larga duración, cuesta mucho conseguir niveles, hay que dar dosis muy altas y luego pues, puede provocar hipotiroidismo, alteraciones en metabolismo del tiroides en el feto. Otros métodos de tratamiento son las administraciones fetales directas al feto. Bien, la cordocentesis, eso conlleva un riesgo de morbilidad y de mortalidad fetal. Se usa para casos refractarios. Se han hecho en muy contadas ocasiones. Y cuando se ha hecho, se ha administrado amiodarona. Porque sí que como es un medicamento de largo recorrido, bueno, no vamos a darle un medicamento que en 4 horas ya no tiene el feto, ¿sabes? Y entonces volverá a recorrer. Y luego también hemos utilizado la inyección intramuscular fetal. Hubo una época en que la estuvimos utilizando sobre todo para los casos de hidrops, o de hidros muy severos, y esto se hace con digoxina, y en algunos casos sí que hicimos. Bueno, luego en el PDF que se os proporcionó hay varios protocolos. Hay un protocolo que es el de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, Cardiopatías Congénitas, hay muchos protocolos. Todos son más o menos, o sea, tienen variaciones, pero vamos, en resumen son digoxina como el primer fármaco antiarrítmico, se da digoxina en el caso de que no haya hidrops. Si hay hidrops, se empieza con digoxina y con flecainida. Pero si no hay hidrops, pues bueno, se empieza con digoxina, se mantienen durante 3 días digoxina, pues a una digoxina cada 8 horas aproximadamente. Si con eso al cabo de 3 días no te has hecho con la taquicardia, pues entonces le metes flecainida otra vez. Si ves, esperas 3 días y a los 3 días todavía no te has hecho con la taquicardia, le coges y subes la digoxina, subes la flecainida, un poco se van haciendo unos intervalos de 3 días y empezando siempre con digoxina y luego añadiéndole flecainida. Menos en los casos de hidrops, que se empieza con los 2 fármacos porque la transferencia placentaria de los antiarrítmicos es muy baja y la verdad es que cuesta a veces hacerse con las taquicardias cuando llevan en hidros, porque cuando llevan hidros es que a lo mejor ese feto lleva en taquicardia, pues a lo mejor lleva 15 días o 3 o 4 semanas, entonces taquicardia hace taquicardia y eso no hay manera de cortar esa taquicardia. Y en los casos de flúter auricular, lo que ya os he comentado, se recomienda empezar con el sotalol, pero bueno, todo esto a veces son un poco modas, pero vamos, estos son los fármacos y los protocolos son todos muy parecidos. Son un medicamento, 3 días, niveles de digoxina, los niveles no los hemos alcanzado, pues se pone más digoxina, ¿de acuerdo? Y si se ve que la taquicardia no te haces con ella, pues entonces le das flecainida. Es todo, ya te digo, está todo esto en el PDF que os proporcionó el doctor Tormo. Bueno, todo esto era referente a taquicardias. Yo creo que ha quedado todo más o menos claro porque ahora voy a cambiar y ahora vamos a ir a los ritmos lentos, a lo que son las bradicardias. Si queréis continúo.
y luego al final, si tenéis alguna duda, hablamos. Bueno, el bloqueo auriculoventricular congénito, que es la causa más frecuente de bradicardias. Bueno, ¿qué es el bloqueo? Yo voy a ir muy deprisa. Es un trastorno que se produce en el nodo auriculoventricular y bien que produce o un retraso en la conducción del nodo auriculoventricular o una interrupción del estímulo. De tal manera que en bloqueos AV tenemos 3 grados. El primer grado, la contracción auricular pasa al ventrículo, o sea, la frecuencia cardíaca fetal es la frecuencia cardíaca fetal, o sea, 145, 150, no se modifica, no hay bradicardia en el bloqueo AV de primer grado, porque todos los estímulos auriculares van a pasar al ventrículo, pero más lentamente, pero pasan. Y luego el de segundo grado es que habitual, de cada 2 estímulos auriculares, uno pasa al ventrículo. Y en el de tercer grado, ningún estímulo auricular pasará al ventrículo. Es el bloqueo auriculoventricular completo. Las aurículas van a su ritmo y los ventrículos van a su ritmo. ¿Qué es lo que puede ocasionar bloqueo AV? Indudablemente la exposición fetal a anticuerpos maternos, anti-RO y anti-LA, representa el 85 al 95% de todos los bloqueos. También podemos ver bloqueo asociado a cardiopatías congénitas complejas, es raro. Y luego también veremos bloqueos que no encontramos ninguna causa aparente. La exposición materna a los anticuerpos anti-RO y anti-LA es una enfermedad autoinmune adquirida pasivamente. El feto es un espectador del paso transplacentario de los anticuerpos maternos y va a ocasionar, o puede ocasionar en el feto una enfermedad cardíaca fetal que se conoce actualmente como el lupus neonatal cardíaco. Y una de las manifestaciones más graves es el bloqueo AV congénito, aunque también puede provocar miocarditis o miocardiopatía dilatada. O sea, mala función del corazón, una inflamación del corazón. Afecta aproximadamente, estos son números, afecta aproximadamente a un 2% de las madres con autoanticuerpos positivos, entre un 1 y un 2%. El riesgo, la verdad es que el riesgo es bajo. Sin embargo, si la madre ya ha tenido un feto previo con bloqueo AV, el riesgo de recurrencia se incrementa entre el 16 y el 20%. Ahí pone el 16%, pero oscila entre el 16 y el 20%. Suelen aparecer estos bloqueos entre la semana 18 y 28 y acarrean una mortalidad elevada del 14 al 34%, tanto intraútero como durante los primeros 6 meses de vida. Y el tratamiento es el marcapasos cuando se necesita, pero prácticamente casi la totalidad de los niños antes, a la edad de 14 años, van a llevar ya marcapasos. Muchos los van a necesitar en la época de recién nacido, pero vamos, sí que es y ya la estimulación eléctrica con marcapasos es de por vida, eso es una morbilidad importante el depender de una estimulación externa por todo lo que conlleva, las baterías, los agotamientos, los cables, los recambios de los cables. Entonces, ahora, ¿cómo diagnosticamos por ecografía los bloqueos? Pues el bloqueo AV de primer grado tiene cierta relevancia el intentar investigarlo, porque veremos cómo lo estamos utilizando, o se utiliza como un predictor, de que puede aparecer en un momento dado un bloqueo AV más avanzado, un bloqueo AV completo. ¿Qué es? Pues es la prolongación del PR, mayor de 150 milisegundos. Esto lo podemos medir con el ecógrafo. La frecuencia cardíaca fetal es normal. Entonces consiste en introducir, en poner, como hemos visto antes con las taquicardias, el Doppler pulsado en el interior del ventrículo izquierdo y recoger al mismo tiempo tanto la curva de llenado mitral, que es esta de aquí abajo, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo cómo sale el flujo de eyección ventricular. Y se para y se mide desde el principio de la onda A. Aquí lo tenemos, desde el principio de la onda A, que es la segunda onda del flujo transmitral, hasta que empieza a salir la sangre por el ventrículo, que es esta de aquí. Eso es lo que se mide, y ese sería el PR mecánico, la conducción AV mecánica. Se considera que por encima de los 150 milisegundos estaríamos o podríamos estar ante un bloqueo AV de primer grado. El reconocimiento de esta etapa pues tiene sus implicaciones, porque en este caso sí que se podría empezar tratamiento con corticoides, con dexametasona.
¿Cómo diagnosticamos el bloqueo AV de segundo grado? Pues con el modo M, como ya lo conocemos. Entonces nos situamos en 2D con modo M, paramos y veremos que la frecuencia auricular mediremos las contracciones de los movimientos de la pared auricular y vemos que va a 140, pero luego vemos que no, que el corazón, que el ventrículo, que es la frecuencia cardíaca real, la que medimos, la que es efectiva para el feto, va a 70 latidos. En este caso, si nos coincide y vemos que coincide la mitad de la frecuencia auricular, es la frecuencia ventricular, podremos sospechar que estamos ante un bloqueo AV de segundo grado. No es todavía un bloqueo AV completo, ¿de acuerdo? Y el bloqueo AV de tercer grado o bloqueo completo, entonces pues hacemos la misma operación y en la parte de abajo pues medimos las frecuencias auriculares a 145 latidos minuto y vemos como las frecuencias ventriculares pues van a 60 latidos minuto, a 50 latidos minuto. No tiene nada que ver, además, la frecuencia auricular con la frecuencia ventricular, no guarda ningún tipo de relación, son independientes. Y ahora una serie de preguntas, ya más clínicas. ¿Se puede prevenir el bloqueo AV completo congénito por autoanticuerpos? Pues no existe ninguna pauta para poder prevenir el lupus neonatal cardíaco. Otra cosa, el bloqueo AV completo de tercer grado es irreversible y no se puede hacer nada a pesar de todos los tratamientos que se han ofertado. ¿Qué se ha utilizado? Pues se han utilizado los corticoides fluorados, la dexametasona, la betametasona a dosis elevadas, las inmunoglobulinas intravenosas, la plasmaféresis, la hidroxicloroquina y los betaestimulantes. Estos son los 5 fármacos que se han utilizado habitualmente o bien para ver si de alguna manera se podía prevenir. De todos estos no se ha conseguido únicamente es la hidroxicloroquina, el Dolquine, el que ha demostrado que disminuye el riesgo y disminuye la recurrencia cuando se administra preventivamente a la madre a partir de las 6 o 10 semanas de gestación y puede prevenir la presencia de bloqueo AV completo congénito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos una gestación con una madre con anticuerpos anti-RO y anti-LA? Bueno, primero es que la mandamos a reumatología. Esta paciente va a estar controlada tanto en la unidad de diagnóstico prenatal, en ecografías y también en la consulta de reumatología con la doctora Chalmeta. Allí le van a pedir los niveles de anticuerpos anti-RO, hay que titularlos porque luego ya veremos que los niveles por encima de 50 unidades mililitro se eleva el riesgo, también se ha considerado como un marcador de riesgo de bloqueo AV completo. Se empieza el tratamiento con Dolquine, empieza ya a darle a 200 o 400 miligramos al día. La hidroxicloroquina se considera un fármaco seguro tanto para el feto como para la madre. Y empezamos a hacer controles ecocardiográficos semanales aproximadamente a la semana 16, semana 17. Ya hemos dicho que el riesgo aparece sobre todo entre la semana 18 y 28. Pero ya previamente, sobre la semana 16 y 17, empezamos a verla con el objetivo de empezar ya a ver cuál es la conducción AV de ese feto. Porque ya empezamos a medirle, pues si mide 0,12, 0,11, 0,13, y ya nos hacemos una idea, porque luego va a venir todas las semanas. Durante esas exploraciones mediremos la conducción AV, veremos si hay modificaciones con las que teníamos previas, haremos una evaluación subjetiva de la función del ventrículo, nos da la sensación de que ese ventrículo se contrae bien, si hay o no hay derrame pericárdico como un signo indirecto de afectación miocárdica, si hay o no hay insuficiencia tricúspide. Si encontramos que el PR, ya está en la parte de abajo, se prolonga y de 150 milisegundos en una de estas exploraciones, pues lo que hay que hacer es volver a repetirlo, volver a hacer las medidas, porque claro, todo esto depende, las medidas depende de dónde coloquemos las flechitas. Si habéis estado en diagnóstico prenatal, veréis que depende, que aunque un poquito que te muevas se te va, ¿no? Pero entonces hay que volver a repetirlo, que lo mida otro, y decir a la señora que venga a repetir la exploración a las 24 horas, en el caso de que sospechemos de que estamos a un bloqueo AV de primer grado. Si pasado al día siguiente confirmamos de que el PR continúa prolongado, entonces estaría indicado empezar tratamiento con dexametasona. Tantos remilgos es porque es dexametasona a 4 miligramos. A 4 miligramos
vía oral al día. Eso es una tralla muy importante con todos los efectos secundarios que acarrea tanto para el feto como para la madre. Para el feto con alteraciones en el posible desarrollo cognitivo, para la madre hipertensión, diabetes, es decir, son dosis muy elevadas y hay que pensárselo antes de empezar a tratarla. Eso es en el caso de que haya bloqueo V de primer grado. Si vemos que el bloqueo AV, a pesar de la dexametasona, el bloqueo se aparece y aparece un bloqueo V completo, la dexametasona se quita porque no procede porque ya se ha producido el bloqueo y el bloqueo AV de tercer grado completo es irreversible. Si vemos que es bueno, que se mantiene en un PR de primer grado, parece que algún latido no conduce y nos plantamos en la semana 26 o en la semana 27, le quitamos la dexametasona porque se supone que a partir de esa semana también el riesgo de bloqueo disminuye. El caso sería quitar la dexametasona lo antes posible. Si vemos un bloqueo de segundo grado, que es extremadamente raro, pero como ahora vemos que prácticamente a todas las enfermas estas las vemos toda la semana, en algún momento podríamos encontrarnos un bloqueo que no fuera completo, que fuera uno de segundo grado. Pues entonces ahí incluso se plantea la posibilidad, o se plantearía la posibilidad de ingresar a la paciente, darle dexametasona oral y darle inmunoglobulinas intravenosas. Porque sí que se ha visto, o sí que se han recogido, se han descrito casos de que se ha conseguido controlar si todavía no está en bloqueo completo. Y si hay un bloqueo V de tercer grado o bloqueo completo, pues aquí ya no se puede hacer nada. Entonces es observación del feto y si la frecuencia cardíaca fetal está por debajo de los 50 latidos minuto, pues darles betaestimulantes o salbutamol o ritodrina, el prepar que se daba antes, todo este tipo de cosas, con el único objetivo de elevar 5 latidos más la frecuencia cardíaca. Es decir, que a lo mejor un feto con 45 latidos le subes a 55 latidos, pues ese feto va a aguantar bien intraútero. Y esto ya es un sumario, bueno, es un recordatorio de todo el bloqueo que afecta al 2%, que hay una recurrencia en los casos de las madres que ya han tenido uno previo, que ronda el 20%, que aparece entre las 18 y 28 semanas, que tiene mortalidad y que muchos van a necesitar marcapasos. La mayoría necesitarán marcapasos y que llevar un marcapasos te va a condicionar una morbilidad importante a lo largo de toda tu vida. Es una enfermedad grave, Que hay que titular los anticuerpos anti-ROC, que por encima de 50 unidades mililitros se eleva el riesgo de bloqueo, que estamos utilizando como predictor, como marcador predictor, la prolongación del intervalo auriculoventricular por encima de los 150 milisegundos, que no existe nada para poder prevenir el lupus neonatal cardíaco, que el bloqueo V de tercer grado es irreversible, que los fetos generalmente van a tolerar bien las frecuencias ventriculares por encima de los 55 latidos minutos, curiosamente, y que únicamente la hidroxicloroquina, el Dolquine, puede disminuir el riesgo, ya se ha demostrado que puede disminuir el riesgo y recurrencia, actualmente se los damos a todas. Y que los corticoides únicamente estarían indicados en los bloqueos AV de primer grado, las prolongaciones del PR, o en los raros casos que se pudiera detectar de bloqueos AV de segundo grado. Y yo creo que ya hemos acabado, ¿de acuerdo? Ha sido una carrera de obstáculos, de Molly en una competición para luego llegar a descansar.